Y sí, mire, es algo que, bueno, ya no nos vamos a olvidar los argentinos, que tenemos que recordarlo para que no vuelva a ocurrir, para que se haga justicia. Y sí, estas fechas nos comprometen más con estos compañeros que hemos trabajado juntos, con la Argentina nos compromete mucho más. Y el día 23 es el día que quienes integramos de Memoria Portuaria tratamos de recordar en la Plaza Belgrano, la Plaza de los Pileteros, como la llamamos nosotros, que está ubicada en Hermandarias y Juramento, recordar aquellos años y a los compañeros detenidos desaparecidos. Jorge, ¿cómo eran esos años? ¿Cómo era la industria pesquera en esos años? ¿Por qué conquistas peleaban? ¿Qué era lo que estaba en discusión? ¿Todavía no estaba el convenio 75? ¿O ya estaba? No, claro, no estaba el convenio. Y bueno, eran años muy difíciles. Nosotros había algunas reivindicaciones entre las muchos que hay en la historia de la industria, pero en la parte del filé, que era la específica, por ejemplo, donde me desempeñaba yo y se desempeñaba mi esposa, Adela, nosotros ahí teníamos una serie de reclamos porque la industria tenía mucho trabajo en negro, se derivaba mucho pescado a las plantas clandestinas, era muy común que se fileteara, incluso eso significaba depresión para los trabajadores de las plantas en blanco que se llevara para ahí. Y entre los muchos problemas que teníamos, que no podíamos completar la jornada, ni siquiera a veces de labor, era uno tener que venir y a la mañana, levantarnos a las 3, a las 4 de la mañana, irnos a ver pescado, tener que irnos y no poder cubrir el día de trabajo. ¿Eso en qué años ocurría eso, Jorge? ¿Previo al golpe? En el 70, porque el filerio que más o menos se desarrolla principalmente en la década del 60, pero ya a fines del 60 y principio del 70 es donde yo entiendo, en la época que estábamos nosotros, era donde había mayor desarrollo. El gremio era un gremio grande, está claro, nucleado en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, y que en ese momento conducía Sarabia. Bueno, yo le decía que al no poder completar las horas, nosotros perdíamos no solamente ese día, todo lo que implicaba ir al trabajo y no pescado y tener que volverlo, estar 2 o 3 horas esperando, sino que perdíamos, por ejemplo, las asignaciones familiares, que tenía una exigencia que teníamos que tener trabajada tantas horas. Bueno, era muy normal que los trabajadores las perdiéramos, así estemos, los que estábamos en blanco, por ejemplo, las perdíamos lo mismo. Entonces empezó a nacer un pedido que se fue haciendo fuerte para que estuviera contemplado dentro del convenio colectivo de trabajo una garantía horaria. Eso se empezó primero con reclamos que por ahí no era la cantidad de horas acordada en el convenio 75, pero ya empezaron a plantear muchas plantas, como por ejemplo San Andrés, Galeote, Pueblo Sur, por decir alguna de las tantas que había en esa época, que recuerdan que, bueno, ustedes lo conocen muy bien cómo es el tema, porque incluso a través de Garrone, yo recuerdo que fue la primera publicación del puerto que reivindicó el trabajo de memoria portuaria. Sí, nos hemos reunido, Jorge, alguna vez
para reflejar la actividad de memoria portuaria en Revista Puerto, en el portal claro, de noticias. No, lo reflejaron, le estamos muy agradecidos. Fue no solamente que fue la primera publicación del puerto, la más importante que teníamos, que era impresa en ese momento, sino que, bueno, después también otros medios locales, pero lo del puerto estaba un poco, diríamos, desconocido. Solapado, era más conocido, sí, el tema de las universidades o de profesionales, que ocurrió mucho, pero sí, no... Siempre que se habla de Mar del Plata y de aquellos años, se lo asocia inmediatamente con el ámbito universitario, con algunos colegios profesionales, y en lo que hace a la actividad del puerto, Jorge, en el listado, ¿qué cantidad de obreros de la industria de pescado desaparecieron durante esos años? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 40 compañeros trabajadores, compañeras trabajadores, que están detenidos, desaparecidos, pero no son todos de la parte de la industria, sino que hay pescadores, hay gente de la industria naval, de la parte de los talleres metalúrgicos de la industria naval, y el grueso que tenemos acá son, hasta el día de hoy, son trabajadores de la industria del pescado, tanto de la conserva como del filé. Y también tenemos algunos compañeros pescadores de la zona de Necochea también, y de la zona de Necochea también. ¿Y cuál era? Nosotros tenemos hasta el día de hoy 40 trabajadores de diferentes ramas de la industria en ese momento. ¿Y cuál fue el rol en esos años de los empresarios? Algunos apellidos que todavía suenan fuerte por estos tiempos. Y sí, mire, yo por ejemplo comencé a trabajar, yo trabajé antes de ser filetero, como le debe haber ocurrido a muchos trabajadores, pasamos por muchas actividades de la industria y del puerto, saladero, la harina, bueno, y una de las plantas de filé que entré como peón fue la empresa Balastro. Esa fue una de las primeras que entré a trabajar ahí en los años 70. Y mi señora se desempeñó primero en CEN, después en la Centolla, que eran de Dileva y bueno, y Depósito, en la Centolla, y ya desde muy chica, desde los 14 años, le digo por los apellidos. Y bueno, y después teníamos quien era fuerte en lo que era la zona del puerto, que también ahí trabajó mi señora, que es Polo Sur, que es de la firma Aventura. La firma Aventura fue hasta yo lo que quiero aclarar que en el año 77 me tuve que ir de Mar del Plata, después de haber sido perseguida, allanada mi casa en varias oportunidades, vaciada mi casa con camiones y todo, me tuve que ir. Pero la firma Aventura era hasta que más o menos en el 75 comienza a irse a Uruguay y a llevar algunas de sus empresas. Yo recuerdo que era Uruguay, Brasil, ahí estaban junto con otros grupos empresarios, si no me equivoco, Poletti, si la memoria no me falla, creo que era Poletti. Jorge, también fueron para esa zona. Estamos hablando con... Había un grupo, teníamos una pequeña industria pero había un grupo principal monopólico que dominaba y, por ejemplo, yo entiendo que condicionaba incluso hasta la entrega de materia prima y que estaba basado centralmente en lo que era la exportación. Entonces, era una industria muy floreciente. Yo le he visto años después, ahora he leído algo que comentaba Greco,
que él decía, bueno, teníamos que hacer tantas cosas, pero la plata se ganaba en palabras, eso textualmente, de la palabra de él. Y sí, era época que la industria trabajaba mucho. Yo creo que bajó en los años 74, a partir de temas de precios internacionales o reclamos que tenía la industria en ese momento. Pero bueno, está claro que todo, cuando había la plata grande, los trabajadores no es que mejoraron nuestras condiciones de trabajo, ni nuestras condiciones de trabajo, ni nuestras condiciones de vida. Y cuando vino el problema de fines del 74 y 75, en el tema de la exportación, bueno, nosotros sufrimos malas consecuencias, porque está claro que si no trabajábamos, si bien ya se habían hecho algunos acuerdos ya a fines del 74 con respecto a la garantía horaria, porque la garantía horaria se consigue antes del convenio del 75. Nosotros había muchas plantas que ya, como las del Grupo Ventura, que prácticamente no ya habían llevado empresas afuera de Mar del Plata por diferentes razones que alegaban, pero nosotros sufríamos mucho las consecuencias. Yo recuerdo en ese momento, nosotros tenemos 10 hijos con mi señora, y en ese momento teníamos 4 y había que teníamos que recurrir, como muchos trabajadores, a otro tipo de trabajos. No había planes ya en esa época, o se trabajaba ahí o ibas a trabajar a la construcción, las mujeres por hora, o lo que sea, pero tenías que, el dinero lo tenías que llevar a tu casa si tenías Jorge, hijo. Quería hacerle una pregunta, y creo que quería completar una pregunta a Gonzalo, tal vez, creo yo entender lo que Gonzalo le quiso preguntar. Si ustedes advierten colaboración de las empresas pesqueras en la desaparición de los trabajadores portuarios. Para terminar con la rebeldía obrera, Jorge. No, desde ya. Yo no puedo decir que toda la parte empresaria colaboró. Si bien nosotros teníamos contradicciones desde ya entre las relaciones entre patrón y obrero, pero yo no puedo decir que todos los empresarios en ese sentido estaban, pero sí había el núcleo principal del puerto. Los informes actuales, hay un informe que es de la DIVA, informe de prefectura, que hace unos años, a través de la Comisión Provincial de la Memoria, se han abierto. Se tienen que abrir muchos más. Pero la complicidad, ya si nosotros miramos esos archivos que ya se han abierto, queda claro la complejidad empresarial, y con algunos sindicalistas también, ¿no? Era empresaria, sindicalista, que tenía, partíamos desde la lista negra, que te empezabas a figurar en la lista negra por el solo hecho de reclamar. Yo he pasado por plantas, y ha salido algunos que después tuvieron empresa más tarde y me han dicho esto así, porque nos decían estos zurdos ya se van a dejar de joder. Pero las listas negras, más allá de las ideas políticas que tuviera cada uno, la lista negra existía en la fábrica, no conseguías mesa, te obligaban de hecho a ir a las plantas clandestinas porque vos tenías que seguir trabajando. Bueno, esas listas negras sirvieron para que años más tarde se vieran quién eran los que encabezaban en cada lugar. Fíjense que uno de los detenidos desaparecidos es Julio Mansa, que Julio Mansa fue candidato en las elecciones del SOIT en 2 elecciones, primero con la lista verde primero con la lista granate y después con la lista verde. Está desaparecido.
Y de la parte de los astilleros naval yo tengo un compañero que se llama Antonio Zaptuto, que era trabajador de astillero, y en un informe de la prefectura que yo lo leí, ahí se decía como una persona vigilada por sus actividades gremiales, en ese momento en el sindicato aún que era el sindicato. Así que había una complicidad de la parte empresaria, de una parte, junto con sectores del sindicato, que llegó después del golpe, que en realidad lo que pasó después del golpe 76, a los trabajadores nos persiguieron, nos cortaron las conquistas, dejó de existir el convenio 75, fomentó el tema de las cooperativas, que aparecían cooperativas truchas, pero también afectó a la yo entiendo que afectó a la pesca, que afectó a la industria naval, ¿no? Con traer buques de otros países, ahí surgió... Sí, sí. Jorge, ¿cómo ve la situación de los trabajadores del pescado ahora, en la actualidad? Que ya son muchos menos. Yo tengo 71 años, no estoy trabajando, pero vivo en la zona del puerto, tengo vecinos que trabajan en el puerto en las diferentes actividades, y cuando puedo, ahora con la pandemia no, camino. Y yo veo que en lo que es la industria, para ir a lo de la industria, en lo que es la pesca, ya está reflejado y ha sido denunciado incluso por movimientos como el Ningún Hundimiento Más o los trabajadores del Richel, que han denunciado la situación de precariedad del personal embarcado. Pero nosotros, en lo que hace a lo que era la industria, que es lo nuestro, fíjese lo que ha pasado estos días, o lo que han comentado ustedes también, que yo lo he escuchado, con relación con lo que ha pasado con este inspector de pesca. Sí. Hoy no se le llama planta clandestina, pero es lo mismo que eran las plantas clandestinas. Hoy son cuevas. Pasó hace pocos días con las mujeres y es como que, pero ahí no es un problema solamente empresarial, sino que es un problema desde el Estado, que pasan los años, cambian los gobiernos. Yo tengo que aclarar que apoyé a este gobierno, ¿no? que tuviera, pero cambian los gobiernos, y desde las secretarías de trabajo hay muy poca actividad en lo que hace a la industria para controlar la situación que están los trabajadores. Entonces, en la pandemia se agudizó mucho más, porque las plantas, como no podían abrir, como no existían protocolos, bueno, después en algunas se intentó, se insistió también desde los lugares a donde exportaban, porque eso fue otra cosa. Algunas empresas no lo hicieron solamente preocupadas por los trabajadores, sino que la exigencia de la exportación hacía que tenían que tomar nuevas medidas. Pero los trabajadores de la industria sufrieron mucho esta pandemia, y lo siguen sufriendo en la medida en que el personal no trabaje como corresponde en blanco, que el sindicato, bueno, hoy está Cristina Ledesma, pero que el sindicato se ponga en los lugares que corresponde, ¿no? Significa que corresponde. Nadie tiene que salir por su cuenta a reclamar si tiene un sindicato y unas secretarías de trabajo acompañándolo, porque si no, la gente tiene que reacciona de una forma. Algunos dicen, no, pero está mal, pero no le quedó otra, porque desgraciadamente quien tiene que estar a su lado, que tiene que estar previendo, que saben, no se pone la condición. Entonces yo creo que están hoy pasando un mal momento el puerto, por la pandemia, por la situación que hay, que creo que no hay una política pesquera como corresponde. Mira, aparte yo estoy viendo como
Hoy precisamente estaba viendo como los buques chinos, que eso afecta también a nosotros, los buques chinos que están están a las 201 millas y están buscando puertos argentinos para meter a hacer reparaciones. Nos llevan el pescado, y ese pescado que no se elabora acá en Mar del Plata, en los puertos que tenemos a lo largo del sur, bueno, significa que no hay fuente de trabajo. Jorge, la verdad un gusto charlar un ratito con usted, aprovechar también la fecha para no olvidarnos de lo que ha padecido el puerto durante aquellos años. En usted también el saludo a todos los integrantes de Memoria Portuaria y en el recuerdo de cada una de las 40 personas desaparecidas. Bueno, muchas gracias y también a Roberto Garrone. Un abrazo grande, Jorge. Y lo veo que son gente muy comprometida con el tema del puerto, y que es lo que nos hace falta a los trabajadores de ayer y de hoy, para que se difunda o se pueda discutir sobre la política.